¿Alguna vez te imaginaste el viejo oeste como tierra de caballeros nobles y duelos de película? Entonces agárrate el sombrero. Detrás del polvo dorado había un olor nada romántico. En este video vamos a escarbar el lado menos contado de la frontera. La rutina de higiene, o mejor dicho, la falta de ella. Piensa en días enteros bajo un sol que partía la tierra, kilómetros de camino que convertían el sudor en costra, ríos usados como tina colectiva cuando el destino lo permitía, y la misma camisa endurecida por la sal durante semanas. El agua potable era como oro. Desperdiciarla tallándose el cuerpo sonaba a chiste. La prioridad era tomar, cocinar y mantener el ganado con vida. Bañarse se dejaba para la próxima lluvia. Y no era solo que se bañaran poco. El jabón venía en cargamentos caros. Muchas veces era más fácil encontrar una cantina que un pedazo de jabón. Resultado, todo campamento tenía un aroma potente a gente, cuero, pólvora y restos de comida. Y el cabello. Sin champú, la grasa natural se volvía una pomada improvisada contra el viento, pero atraía polvo como imán. Peor aún era la salud bucal. Los cepillos eran cosa de ricos, y los dientes se perdían mucho antes de los 40. Si esta primera probadita de realidad ya te revuelve el estómago, espérate a ver cómo las enfermedades prosperaban en ese ambiente y cómo algunos trucos bien raros intentaban darle la vuelta al problema. Ajusta el lazo y dale clic a suscribirte con la campanita prendida. Así no te pierdes la continuación, donde la mugre se pone aún más gruesa. La vida en la frontera americana se regía por un trío necio: polvo, sudor y hollín. En los pueblos levantados de un día para otro, un solo arroyito tenía que calmar la sed, lavar la ropa y recibir los desechos. Bastaba con una letrina río arriba o un abrevadero para el ganado para que el agua que llegaba al jarro perdiera toda ilusión de pureza. Un trago cristalino se volvía privilegio. El olor colectivo, una identidad compartida. Cuando caía el sol, los vecinos se reunían alrededor de la fogata entre cuerpos sin bañar, animales rendidos y letrinas improvisadas. Ese era el verdadero perfume del viejo oeste, muy lejos del aroma heroico que luego vendió el cine. Hablar de baño hacía la cosa aún más ruda. Quien tenía bañera contaba solo con un recipiente angosto, a veces oxidado, que se llenaba una sola vez por semana. Se metía primero el que estaba menos sucio. El último se aventaba en un caldo turbio y ya frío. En las ciudades infladas por la fiebre del oro, las casas de baño cobraban en polvo metálico unos minutos de alivio, atrayendo a mineros desesperados por quitarse la costra de minas y desiertos. Fuera de esos pocos refugios, el colono común y el vaquero errante se aventaban semanas sin jabón, cargando en la piel el polvo del camino y el hollín de la fogata. Recuerdos constantes de una tierra que pedía aguante antes de repartir cualquier chispa de lujo. En la frontera más allá del Mississippi, bañarse era un lujo raro. Podían pasar semanas, hasta meses, para que alguien encontrara suficiente agua como para lavarse el cuerpo. ¿El resultado? Polvo pegado a la piel, capas de sudor seco y un olor que llegaba antes que la persona. Aunque no tenían productos sofisticados, los pioneros no ignoraban su propia aura aromática. Al final del día, se tallaban la ropa con ramas de salvia o lavanda, masticaban hojas aromáticas y soplaban nubes densas de tabaco, convencidos de que el humo purificaba el aire. En la práctica, solo revolvían los olores, un perfume de bosque mezclado con ceniza y gente cansada. Si mantener el cuerpo limpio era difícil, darle destino a las necesidades básicas era todavía más complicado. ¿Tubería? Ni soñando. La solución era la casita de afuera, siempre construida a buena distancia del rancho para aprovechar el viento en contra. Dentro, un banco de madera con un solo hoyo llevaba todo directo a un pozo profundo. Cuando el hoyo se llenaba, alguien era designado, casi siempre por falta de otra opción, para vaciar la masa apestosa o, en casos extremos, mover toda la estructura a un hoyo nuevo. Ese ciclo de cavar, usar y abandonar se repetía sin descanso, dejando claro cuánto esfuerzo se necesitaba para hacer algo que hoy resolvemos con solo apretar un botón.
¿Quieres saber qué otros trucos aseguraban la sobrevivencia en este entorno tan rudo? Aguanta tantito, porque el próximo punto del viaje promete sorpresas aún más curiosas. En los centros más movidos del viejo oeste, ir al baño era casi una prueba de valentía. Las letrinas colectivas se escondían detrás de los saloons y estaciones, frecuentadas por filas de viajeros y vecinos. Decenas, a veces cientos, compartían el mismo espacio sofocado. Cada descarga incompleta alimentaba nuevas colonias de bacterias. El olor delataba riesgos de cólera y disentería mucho antes de dar el primer paso dentro del cuarto oscuro. Para acabarla de amolar, enjambres de moscas sobrevolaban el pozo abierto. Se posaban en los desechos, luego en las mesas de comida, esparciendo gérmenes sin el menor pudor. Si alguna vez usaste una fosa en un campamento y te pareció incómoda, quítale cualquier mantenimiento moderno y multiplica la molestia. Así era el día a día sanitario en esos asentamientos. Superado el momento venía el dilema de limpiarse. El papel higiénico no se volvió común sino hasta 1890. Antes de eso, el ingenio mandaba mazorcas de maíz, hojas de pasto, pedazos de tela o páginas del catálogo de Sears. La comodidad era un lujo. La meta era salir rápido y sin daños. Pero el cuerpo la pasaba peor en la boca. El azúcar, abaratado por las nuevas rutas del tren, endulzaba pasteles y dulces que niños y adultos devoraban. Sin cepillado regular ni hilo dental, cada mordida abría paso a caries profundas y encías inflamadas. Cuando el dolor se volvía insoportable, la cura llegaba a la brava. Unas pinzas, un trago de whisky para anestesiar, y el diente salía de un jalón seco que retumbaba en el salón, dejando al paciente mareado y a los demás con la piel chinita. En la época en que las ciudades fronterizas todavía se levantaban con madera burda, cuidar los dientes era un acto de valor. Con apenas un puñado de dentistas repartidos a lo largo de cientos de kilómetros, la tarea caía en manos de barberos y herreros. Sin formación específica, confiaban en unas pinzas gastadas, la fuerza del brazo, y con suerte un trago de whisky para anestesiar al paciente. El dolor de muelas no se resolvía, se arrancaba. Y arrancar significaba sentir el metal frío jalando la raíz mientras la clientela del salón aprendía en vivo el verdadero significado de sacar de raíz. Cuando la molestia bajaba, aparecía otro enemigo: la falta de higiene. Quien tenía paciencia improvisaba un cepillo con ramitas o cerdas de animal. Se tallaba con sal o bicarbonato y cruzaba los dedos para que sirviera. La mayoría simplemente se rendía, y el aliento cargaba con el precio de esa decisión, esparciendo el olor en las mesas de póker y en las filas del correo. Ese descuido no se quedaba en la boca. Sin drenaje, los baldes de agua contaminada eran parte de la rutina. Bastaba un trago para que el cólera, el tifus o la disentería encontraran camino. Las enfermedades arrasaban pueblos enteros, y un brote en el pozo principal podía convertir en poco tiempo a una aldea próspera en un escenario de luto colectivo. No por tiroteos entre pistoleros, sino por los entierros apurados en la loma de al lado. En las orillas lodosas de los ríos del viejo oeste, el agua turbia escondía más que tierra. Guardaba enfermedades capaces de tumbar a un hombre antes del atardecer. El cólera era el más rápido. Un solo trago bastaba para dejar el cuerpo seco entre vómitos y diarreas, y la muerte podía llegar mientras el enfermo aún buscaba ayuda. En los campamentos mineros, donde filas de tiendas se amontonaban alrededor de un pozo poco profundo, el peligro se multiplicaba. Las aguas negras corrían libres, se mezclaban con el manto freático y, sin avisar, regresaban a las jarras de los trabajadores. Bastaba un rasguño para que otro enemigo, casi siempre ignorado, tomara ventaja. Sin antisépticos, la infección se metía por la sangre hasta que la piel se enfriaba y la mente fallaba. Mucha gente le echaba la culpa al aire pesado o a la mala suerte, sin darse cuenta de que la navaja del barbero, lavada a la carrera en la misma palangana que usaban todos, podía ser más letal que una pistola. La fiebre tifoidea prefería colarse por la cocina. La bacteria viajaba en la sopa hecha con agua contaminada y,
Días después, convertía la calma del dormitorio en un infierno de fiebre alta, dolor abdominal y manchas en la piel. Hervir el agua servía de poco si el balde era el mismo que minutos antes había juntado lodo del arroyo. Cada trago, cada comida y cada rasguño eran apuestas constantes contra un enemigo invisible. Y los colonos aprendían, de la forma más amarga, que la frontera cobraba caro a quien se olvidaba de la higiene. En los primeros asentamientos, preparar la cena significaba encontrar un rincón donde la llama no se la llevara el viento. Casi siempre era el suelo apisonado de cabañas apretadas o el centro de un campamento al aire libre, rodeado de polvo y estiércol. Bastaba una ráfaga para cubrir ollas y caras con una capa café, mientras las moscas se peleaban por cada pedazo expuesto. El agua limpia casi no aparecía. Cuando llegaba venía turbia de los arroyos que también usaba el ganado. Hervirla sería lo ideal, pero la leña escaseaba, y el líquido iba directo a las ollas. Los utensilios solo recibían un enjuague rápido. Cucharas de hierro, cazuelas de cobre y tablas de madera mostraban manchas permanentes, resultado de muchas comidas sin jabón. El sabor final traía, además de sal, un toque mineral de la tierra que se aferraba a quedarse. Conservar comida era otro rompecabezas. Sin refrigeración, los trozos de carne colgados en ganchos se echaban a perder rápido, sobre todo en los meses de calor. Secarlos o salarlos ayudaba, pero no quitaba el olor fuerte ni el riesgo de enfermedad. Los granos vivían en barriles rajados o sacos de tela. En la noche, pequeños ruiditos delataban escarabajos perforando las cáscaras. Al amanecer no era raro encontrar larvas mezcladas con la harina que se convertiría en pan. Aún así, nada se tiraba. Bastaba con quitar a los intrusos y seguirle. Ese panorama rudo, moldeado por el ingenio y la necesidad, forjó paladares y tolerancias que hoy parecen impensables, pero para aquellos colonos era solo parte de la rutina. Para quien se aventaba por la frontera, cada comida era una apuesta. La cena podía traer una sorpresa de proteína literal, insectos escondidos entre los granos o pegados a la carne seca. El cocinero tenía que decidir, quitar los bichos o esquivarlos en el plato, antes incluso de que la olla empezara a hervir. Pero el peligro no terminaba ahí. Los cuchillos, ollas y sartenes rara vez tocaban agua hirviendo, y el jabón era un lujo. Capas de grasa quemada se acumulaban en el fondo de los trastes. Los huesos tirados cerca del campamento atraían ratas, y las ratas traían pulgas. Sin botes de basura, el aire quedaba marcado por un olor dulce ácido a comida podrida. Enteritis y fiebres misteriosas aparecían después de un solo trago de estofado mal cocido, dejando a la gente tirada sin saber bien de dónde venía el malestar. Si preparar comida ya parecía una guerra, cuidar la ropa era una prueba de paciencia. Lavar camisas y pantalones requería cubetas de agua limpia, ceniza de fogata para tallar y una energía que nadie podía darse el lujo de gastar. El polvo se pegaba al sudor del tejido. Las manchas de grasa se aferraban como pegamento y el hollín lo teñía todo de gris. Días, a veces semanas, pasaban con la misma prenda encima. El resultado era un terreno perfecto para piojos, sarna e infecciones en la piel que se abrían con el roce del cuero de la silla. Sobrevivir en la orilla del territorio no era solo disparar, cazar o construir cabañas. Era aprender a esquivar gérmenes, roedores y olores que amenazaban tanto como el invierno o una pistola cargada. En la era de las diligencias, el guardarropa de casi todos cabía en un solo baúl, 2 o 3 prendas que tenían que durar meses. Cuando llegaba la hora de lavar, empezaba una maratón que casi siempre les tocaba a las mujeres. Primero había que ir al arroyo más cercano, muchas veces turbio por los desechos de la misma comunidad. Ahí la ropa se tallaba contra tablas ásperas hasta que los nudillos se abrían. Después, se sumergía en agua hirviendo calentada en una fogata improvisada. El jabón, cuando había, era fruto de un proceso tardado. Grasa animal derretida mezclada con sosa cáustica. Un descuido y la mezcla quemaba la piel. No es sorpresa que mucha gente mejor se brincara el paso. Las camisas salían del cuerpo directo al gancho,
acumulando manchas que nunca se quitaban. Sin desodorante a la vista, el olor se volvía firma personal. Imagina a un vaquero con ropa de lana o cuero después de una semana de camino sin baño, cargando el polvo del desierto en cada pliegue. Si la ropa sufría, el cabello no se quedaba atrás. Champú, acondicionador y tijeras profesionales eran lujos lejanos. Hombres y mujeres dejaban crecer el pelo, pero lavarlo era raro. En vez de espuma perfumada, usaban agua fría y, con suerte, un poco del mismo jabón rasposo. Así, polvo, grasa y sudor formaban una capa que pegaba los mechones al cuero cabelludo. Cada día sin cuidados reforzaba el recuerdo olfativo de una vida dura, donde sobrevivir importaba más que la apariencia. Cada cierto número de semanas, no de días, los colonos por fin se enfrentaban a la dura misión de lavarse el pelo. ¿Champú? Un lujo fuera de toda posibilidad. Quien podía sacrificaba un poco del jabón reservado para la ropa. El resto se las arreglaba con manteca, sebo o aceites de cocina para evitar que el cabello se volviera como paja reseca. Aún así, el cuero cabelludo acumulaba nudos, polvo y grasa, creando el ambiente perfecto para los piojos. En casas apretadas, saltaban de cabeza en cabeza y se quedaban por meses, hasta que alguien, ya desesperado, se rapaba por completo o recurría al queroseno, un remedio tan brusco como arriesgado. La piel también sufría bajo esa misma rutina ruda. Lociones perfumadas no existían. La cara aguantaba sol inclemente, viento helado y noches frías sin ninguna protección. Labios partidos, manchas oscuras y arrugas profundas aparecían temprano, señal de un envejecimiento acelerado. Algunos intentaban aliviar el daño con grasa derretida, pero el olor fuerte y la textura pegajosa delataban el remedio a leguas. Para cowboys, campesinos y carretoneros, cada día al aire libre sumaba una nueva capa de quemadura o callo. Y sin bloqueador solar, la piel curtida se endurecía, volviéndose casi tan áspera como el cuero que ellos mismos transportaban. Todo empieza con un zumbido necio cerca del oído. Enjambres nacían de cada charco o barril destapado que los colonos dejaban por el camino. En la frontera los mosquitos no solo robaban el sueño, repartían fiebres que tumbaban a quienes ya vivían al límite de sus fuerzas. Peor eran las moscas, rondando letrinas improvisadas y bodegas de comida. Cada vez que se posaban podían contaminar lo poquito que quedaba para la cena. En las pensiones baratas, los viajeros compartían colchones de paja con chinches escondidos en costuras y rendijas. Las picaduras salían en fila, dejando la piel como mapa de batalla antes de que amaneciera. Las pulgas llegaban montadas en el ganado. Bastaba con que el arriero cruzara el corral para que saltaran a la ropa y cobijas, dejando una picazón que sacaba de quicio a cualquiera. En los graneros, ratas y ratones hacían banquete en los sacos de grano, repartiendo enfermedades mientras afilaban los dientes en las tablas. La amenaza no siempre tenía cuatro patas. Alacranes y víboras buscaban refugio bajo pieles extendidas o entre las rendijas del piso, esperando el descuido de un pie descalzo. Sin pesticidas modernos, solo quedaba recurrir a hierbas de olor fuerte, trampas improvisadas o pura resistencia forjada por la rutina. Quien se atrevía a cruzar esas tierras descubría rápido que los duelos no solo pasaban en el salón. El pleito más rudo empezaba cuando caía la noche, y el crujido de las camas se mezclaba con el zumbido terco de las plagas que mandaban en el viejo oeste. Al amanecer, una mujer en la frontera enfrenta un reto silencioso: convertir sábanas viejas en trapos menstruales que hay que lavar, hervir si hay leña, exprimir en una cubeta bajita y colgar antes de que la rutina la llame de vuelta. Minutos después, otra preocupación: ¿quién va a ayudar en el parto que ya se acerca? Sin hospitales, la partera es la vecina, el agua hervida es un lujo, y el riesgo de infección ronda con cada respiro. La misma ropa complica todo. Vestidos de tela gruesa, varias enaguas y un corsé apretado acompañan cada paso, volviendo tareas simples: prender la estufa, recoger leña, cuidar el huerto, en una prueba constante. En pleno verano, las capas convierten el cuerpo en horno. En invierno tardan tanto en secarse que se vuelven a poner aún húmedas.
Para aguantar los olores, surgen soluciones creativas. Ramas de salvia quemadas en la esquina del cuarto, bolsitas de lavanda en el corset, baños de humo que compensan la falta de jabón. Mientras tanto, el conocimiento sobre los gérmenes apenas empieza, y mucha gente cree que las enfermedades flotan en el aire lila del atardecer, sin sospechar de manos mal lavadas o trapos mal enjuagados. Aún así, la creatividad femenina no se rinde. Intercambian recetas de jabón, cuelgan tendederos al viento para que seque más rápido y aprenden a hervir poquita agua en ollas de fierro ya gastadas. Cada ajuste cuenta. En la frontera la higiene no es un detalle, es la línea delgada entre seguir con vida o una amenaza invisible que puede cambiarlo todo de un día para otro. En un puesto avanzado, el crujir del fuego reemplaza al bip de un monitor moderno. La salud de los colonos depende más de la tradición que de la ciencia. Botellas de alcohol sirven como antiséptico improvisado. Cataplasmas de hierbas intentan calmar el dolor y la fiebre. Y cada receta se pasa de boca en boca como si fuera ley. Médicos hay, pero llegan tarde y con herramientas limitadas. Cuando nada parece funcionar, recurren a la sangría para sacar el mal, dejando al enfermo todavía más débil. Cuando un corte profundo necesita intervención, la escena es dura. No hay éter ni cloroformo. Un buen trago de aguardiente y un pedazo de cuero hacen el papel de anestesia. Cuchillos y sierras se reutilizan sin limpiar, porque el concepto de gérmenes aún no ha llegado a la frontera. Así, una simple astilla en el pie se convierte en puerta abierta a infecciones que se comen la carne y la esperanza. La gangrena avanza rápido, y lo que empieza con dolor termina en amputación o en una muerte silenciosa. Los edificios llamados hospitales apenas merecen el nombre. Suelo de tierra apisonada, sábanas que rara vez se cambian, moscas curiosas rondando heridas abiertas. En esas condiciones, cada cirugía es una ruleta rusa. Las tasas de mortalidad se parecen más a un campo de batalla que a un lugar de sanación. Mientras tanto, a unas pocas millas de ahí, muchas naciones indígenas aplican baños de vapor, plantas antimicrobianas y una higiene estricta, mostrando que el conocimiento no se mide solo por cánones europeos, sino por el resultado que salva vidas. Dentro de muchas culturas indígenas, cuidar el cuerpo nunca fue un detalle. El acto de bañarse era parte de un ritual que conectaba a quien lo hacía con la tierra. Arena fina y fibras de agave servían como exfoliantes, quitando impurezas mientras la piel recibía un ligero pulido natural. En las tiendas de sudor, el vapor se mezclaba con el aroma de hojas machacadas, creando un espacio donde la limpieza física caminaba junto con la renovación espiritual. La misma lógica se veía en la forma de tratar la basura y el agua. Los restos orgánicos se convertían en abono. Las corrientes se desviaban con piedras que filtraban sedimentos, todo pensado para no dañar el lugar que les daba de comer. Del otro lado, los colonos recién llegados todavía intentaban entender el clima y acumulaban desechos cerca de las casas, lo que atraía ratas y provocaba brotes de fiebre. Los baños pasaban rara vez, muchas veces en palanganas reutilizadas por toda la familia. En cambio, los pueblos nativos usaban jabones suaves hechos de ceniza y grasa animal, se bañaban con mayor frecuencia y aplicaban cataplasmas de hierbas sobre cortes antes de que se infectaran. El contraste es enorme y tira por los suelos la imagen reluciente vendida por los viejos westerns. Vaqueros perfectamente peinados y bailarinas impecables serían casi imposibles en ese entorno. Guarda bien esa diferencia, porque será la clave para desenmascarar los próximos mitos que rodean la vida en la frontera. Piensa en las escenas épicas del viejo oeste. La cámara se acerca al pistolero mientras el polvo baila en el aire caliente. Fíjate en los detalles: piel curtida, barba rasposa, ojos entrecerrados por el viento que levanta tierra desde hace días. En el viejo oeste el glamour era una ilusión. Después de semanas arriando ganado, las camisas de los cowboys se volvían costras de sudor y tierra, y el sombrero servía más para esconder el cabello lleno de grasa que para lucir el atuendo. Dentro de los saloons la promesa de descanso parecía tentadora.
pero con solo cruzar las puertas vaivén te topabas con otra escena igual de ruda. Las muchachas del mostrador enfrentaban la misma escasez de agua, jabón y telas limpias. Vestidos impregnados de alcohol y tabaco convivían con perfumes baratos que intentaban, sin éxito, tapar la realidad. Jugadores y pistoleros, eternizados en las películas con chalecos impecables, entraban sudados, cubiertos de polvo y con las botas llenas de estiércol. Fuera de ahí, la vida era aún menos indulgente. Los baños dependían de tinas comunitarias, jabón tosco que raspaba la piel y valor para aguantarse el agua casi siempre helada. La falta de drenaje y la recolección precaria de basura creaban un escenario perfecto para gérmenes que nadie entendía. Fiebres e infecciones corrían de cabaña en cabaña, mientras los médicos viajaban leguas con un estuche de medicinas escaso. Cada amanecer la pregunta no era ¿cuándo me voy a bañar?, sino ¿cómo sobrevivir al olor fuerte y a la amenaza invisible que se esconde en cada herida mal cuidada? Aunque cubiertos de polvo y enfrentando olores que hoy nos harían dar la vuelta, los pioneros del viejo oeste no se rindieron. Entre barriles de agua turbia, jabones racionados y cepillos de dientes improvisados, levantaron ciudades, criaron hijos y tejieron una red de vecindad en un territorio hostil. Esa disposición para seguir adelante resume la fuerza humana. Continuar incluso cuando todo alrededor invita a tirar la toalla. Así que, al abrir la llave por la mañana y oler el aroma neutro de un jabón nuevo, acuérdate de que hace poco más de un siglo, esos gestos eran lujos impensables. La frontera era sinónimo de aventura, coraje, balazos y rieles, pero la palabra limpieza casi nunca entraba en la conversación. El glamour que Hollywood proyectó sobre saloons iluminados por lámparas se olvida de la capa de polvo pegada a la piel, del aliento que competía con el olor de los establos y de la ropa reutilizada hasta el tope. Al final la historia podrá ser romántica, pero el olor seguro no lo era. Si esta verdad sucia despertó tu curiosidad y quieres más historias del lado humano, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Pronto regreso con más relatos que, aunque no traigan perfume, llevan ese aroma irresistible de la realidad.